Hey guys, how are you doing? Everything okay? I really hope so. In this lesson, we're gonna keep on talking about the past, specifically the past forms of the verb to be, was and were. Besides, we're gonna go over some time expressions for the past tense, and we're gonna start talking about actions in progress, in the past, what was happening in the past. So, hola chicos y chicas, estudiantes del Silveria Espinosa Rendón, grado séptimo. Espero que se encuentren fenomenal. En esta clase, en este video, vamos a seguir hablando del pasado. Repasaremos las formas en pasado del verbo to be, was and were, y revisaremos algunas expresiones de tiempo que se usan por lo general con el pasado. De igual manera, empezaremos a expresar situaciones que estaban ocurriendo en el pasado. Así que espero que estén llenos de energía, dispuestos a aprender y continuar nuestro proceso Aprende en Casa. Let's start. Past time expressions are words or chunks of words that help us set the specific time when something happened or something was happening. In English, we can generate a lot of them by combining three different words with other time words or expressions. These three words are last, ago, and yesterday. Let's see how this works. Cuando hablamos de expresiones de tiempo, hablamos de palabras o grupos de palabras que nos ayudan a determinar en qué momento ocurre una acción. Cuando hablamos de past time expressions, estamos hablando de esas palabras para el pasado, para el tiempo pasado. En inglés podemos generar muchas expresiones de tiempo para el pasado utilizando estas tres palabras: last, ago, and yesterday. Las combinamos con otras expresiones de tiempo y así podemos generar muchísimas. Veamos cómo funciona. Arranquemos con last, que significa último o pasado. Y dependiendo del contexto podría tener otros significados. Si la combinamos con cualquiera de estas palabras que tenemos en amarillo, night, Sunday, week, year and month, generamos 5 expresiones de tiempo en pasado distintas. Revisemos primero qué significan estas. Night, noche. Sunday, domingo. Week, semana. Year, año. Month, mes. Entonces combinémoslas. Aquí lo vamos a hacer en el sentido de las flechas. Vamos del centro hacia la periferia. Tenemos last night. Si en la flecha va acá, arrancan last, va hasta night. Ese es el orden. Last night, anoche. Es la palabra como más natural, no vamos a decir la pasada noche, yo estuve allí la pasada noche o yo estuve allí la última noche. Bueno, depende mucho del contexto, pero por lo general diríamos anoche. Yo estuve allí anoche. Last night. Last Sunday. El domingo pasado. Last week. La semana pasada. Last year. El año pasado. Finalmente, last month. El mes pasado. Existen muchas más de estas, ¿no? El semestre pasado, el siglo pasado, el trimestre pasado. Bueno, estas son solo a manera de ejemplo. Nomás para ver la cantidad que podemos hacer, veamos lo de los días. Sunday, domingo, pero hay otros 6 días. Hay ya otras 7. Last Monday, last Tuesday, last Friday y así. ¿Listo? Recalquemos el orden. Como se dieron cuenta, fui del centro hacia la periferia. ¿Eso qué quiere decir? Que last va de primero, last, y luego la expresión de tiempo. Week. Last week, en este caso. ¿Sí ven? Ese sería el orden al escribirlas. Pasemos a la segunda. Ago. Ago significa hace. Y de igual manera que last, al combinarla con expresiones de tiempo, aquí tenemos algunas distintas. A month, ya la revisamos. A year, a week, an hour, 5 minutes. Creo que estas ya todas las conocen. Hora, minutos, son las nuevas. Al combinarlas, pues vamos a generar 5 expresiones distintas de tiempo en pasado. Aquí sí hay una diferencia. Ya no va del centro hacia la periferia, sino va de la periferia al centro. ¿A qué me refiero? No digo ago 5 minutes, sino 5 minutes ago. ¿Sí? Arranco en el amarillo, voy hacia el centro. 5 minutes ago sería hace 5 minutos. Yo comí hace 5 minutos. I ate 5 minutes ago. An hour ago, hace una hora. A week ago, hace una semana. A year ago, hace un año. A month ago, hace un mes. Recalco, aquí a diferencia de las, arranco con la expresión de tiempo, en este caso lo que tenemos en amarillo, y termino con lo que está en el centro, ago.
De esa manera tenemos que escribo a month ago. ¿Ven? El ago va al final. Quiero que eso les quede muy claro. Vamos a la tercera. Yesterday. Yesterday, una canción muy famosa de los Beatles. Ya ustedes como creo que saben, significa ayer. Con esta también podemos, hablando de los periodos del tiempo. Entonces revisemos. Tenemos morning, mañana, afternoon, tarde, evening, noche. Bueno, revisemos primero estos tres. Esta yesterday funciona igual que last. Va del centro hacia la periferia. ¿A qué me refiero? Yo digo yesterday morning, no morning yesterday. Yesterday morning, ayer por la mañana. Yesterday afternoon, ayer por la tarde. Yesterday evening, ayer por la noche. Y acá no coloqué una, pero la voy a añadir en este preciso instante. Podemos hablar de cuando queremos decir la hora. At, por ejemplo, a las 2 de la tarde. ¿Sí? Yo puedo decir yesterday at 2 p.m. Yesterday at 2. Ayer a las 2 de la tarde. Y así con cualquier hora. Finalmente, the day before yesterday. Es una palabra, es una expresión como larguita, ¿no? Es el típico de nosotros anteayer o antier. Literal es el día antes de ayer. The day before yesterday. Entonces, anteayer. El orden, reescribámoslo aquí para que no se nos olvide. Entonces decimos, yesterday va de primera, al igual que hicimos con last. Yesterday y luego la expresión de tiempo. Morning. Yesterday morning, incluso puedo hacer una compleja. Yesterday morning at 10. Ayer en la mañana, más o menos a las 10 de la mañana. Bueno, aunque esto quedó como muy recargado. Pero bueno, si dan cuenta, puedo generar muchas, solo sabiendo cómo funcionan last, ago, yesterday y sabiendo mis expresiones de tiempo, que yo sé que ustedes las conocen. Veamos ahora cómo funcionan estas expresiones de tiempo en contexto, ya en una idea completa. Yo puedo decir, I was home yesterday morning. ¿Qué vendría a ser? Yo estuve en mi casa o yo estaba en mi casa ayer por la mañana. Voy a escribir aquí. I was home yesterday morning. Se podrán dar cuenta que la expresión de tiempo va al final. Por lo general, en especial cuando estamos hablando en lenguaje hablado. La expresión de tiempo va al final. En vez de decir yesterday morning, yo podría usar cualquiera de las otras. Hagamos una con cada una. Yo podría decir last Tuesday. El martes pasado. Recordamos que los días de la semana arrancan en mayúscula. I was home last Tuesday. ¿Sí? Otra vez al final. Creo que las formas más naturales. O podría decir I was home 10 minutes ago. Igual, al final. I was home 10 minutes ago. Minutes, no minutes. Minutes ago. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, la expresión de tiempo también podría ir al inicio, aunque en algunos casos va a sonar muy raro. Hagámoslo con yesterday morning. Yo podría decir, yesterday morning I was home. Cuando lo hago de esta manera, es necesario separar la expresión de tiempo del resto de la idea con una coma. ¿Sí? No obstante, como ya les había dicho, la manera más natural de hacerlo, al menos al hablar, es ubicarlas al final. Esta otra opción de colocarlas al principio es más frecuente en lenguaje escrito, porque suena un poco más formal. Eso es. Teniendo claro cómo funcionan las expresiones de tiempo para el pasado y cómo puedo generarlas a partir de tres palabras, last, ago and yesterday, revisemos en qué consiste la primera parte de la guía. Aquí tenemos un cuadro que nos resume de alguna manera lo de las expresiones de tiempo, last, ago and yesterday. En las nubecitas tenemos recomendaciones que no podemos pasar por alto al momento de utilizarlas o de formarlas. En el recuadro rectangular tenemos ejemplos de cómo utilizarlas ya en una idea. I was at home last week, ya sea al final o al inicio separada por coma. Last week I was at home. Eso es lo que ya habíamos revisado.
¿En qué consiste la actividad como tal? Yo les hago una serie de preguntas, 5 preguntas, ustedes deben contestarlas. Veamos el ejemplo. Where were you last month? ¿Dónde estabas o dónde estuviste el mes pasado? I was at my aunt's home last month. Estaba en la casa de mi tía. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué podemos notar aquí? Que se los puse en negrilla. Last month es la expresión de tiempo. Está aquí al final de la pregunta. Y esa es la que utilizo también en la respuesta. Last month. También al final. Luego, where were you? ¿Dónde estabas? Contesto utilizando una idea completa. No quiero que me digan en el parque. No, quiero la idea completa. En este caso, ¿de quién estoy hablando? De yo. I. ¿Qué verbo? Was, porque es el que estamos usando acá. I was. Con complemento, at my aunt's home. Y luego la expresión de tiempo. ¿Listo? No quiero ahí pedacitos retazos. Quiero ideas completas. I was at my aunt's home last month. Entonces, tenemos las 5 preguntas acá. Basados en el ejemplo, ¿qué estrategia podemos implementar? Primero, identificar cuál es la expresión de tiempo. Creo que es fácil y evidente que la expresión de tiempo está al final. Entonces voy a ayudarles aquí un poquito con el primero. Where were you last Christmas? ¿Cuál es la expresión de tiempo aquí? Last Christmas. Un tip, pues es la que arranque con, bueno, no, ya sea con last o con yesterday o que al final tenga el go. ¿Bien? Para eso nos sirve el cuadro. Entonces, sabiendo que la expresión de tiempo es last Christmas, parto de eso. Primero, sabiendo qué es last Christmas. Last Christmas. Perdón. Last, ya sabemos qué significa last. Lo explicamos ya. Christmas, si no lo sabemos, vamos al diccionario. Pero pues es una palabra muy común, ¿no? Es tal vez la época más esperada de todo el año. Y si aún así todavía no saben, acuérdense de esta canción. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. Y allá la tienen. Sabiendo Last Christmas qué significa, entonces voy al resto de la pregunta. Where were you? ¿Dónde? Toca repasarnos las palabras interrogativas. Where were you? ¿Dónde estabas o dónde estuviste? Se parece a la del ejemplo. Entonces, ¿dónde estuve en este periodo? Ideas completas. ¿De quién estoy hablando? De yo. I. Verbo. Was. ¿Dónde estuve? At the beach. Y completo, cierro la idea con la expresión de tiempo. Last Christmas. Y eso es todo. Period. Punto para cerrar la idea. Eso es todo lo que deben hacer con cada una de las preguntas. Cabe decir y resaltar, o sobra decir más bien, que no se pueden copiar de mi ejemplo, ¿no? Este es el mío. Ustedes mirarán qué hicieron en ese periodo. Yo veré. Muy concentrados. Now we're going to talk about how to express ongoing actions in the past. For example, what someone was doing or what was happening at a certain time in the past. Ahora vamos a revisar cómo hablar de situaciones, de acciones que estaban ocurriendo, que estaban en progreso en el pasado. Para eso vamos a revisar el caso de Sue. Let me introduce you to Sue. She is Sue. Her name is Sue. Ella está realizando acá una actividad. Realizando no, vea que estábamos hablando del pasado, entonces estaba realizando acá una actividad. Esta actividad la empezó en este punto. Sue started swimming at 9 a.m. Ella empezó a nadar a las 10 de la mañana. Y la finalizó en este otro punto. Sue finished swimming at 10:30 a.m. Sue acabó de nadar a las 10 de la mañana. O sea que durante este intervalo de tiempo ella estuvo realizando esta acción, nadar. O sea, estaba en progreso durante todo este pedazo de tiempo. Este intervalo de tiempo ya estuvo realizando una acción, estuvo en progreso. La pregunta del millón entonces es, what was Sue doing yesterday at 10? ¿Qué estuvo haciendo Sue ayer a las 10 de la mañana? Vemos aquí que estuvo nadando. Aquí ya tenemos la respuesta. Sue was swimming. Pero vamos a analizar de dónde salió ese Sue was swimming. Aquí la tenemos y la vamos a romper en 3 bloques. Los 3 bloques de los que hemos estado hablando en clase. Primer bloque en azul, segundo bloque en beige y tercer bloque en verde. ¿Qué tenemos en el primer bloque? Sue, la persona de la que estamos hablando. Lo que gramaticalmente llamamos el sujeto, quien hace la acción o sobre quien se habla. Sue. En el segundo bloque tenemos al grupo verbal, a lo que está ocurriendo como tal. Eso es el centro de la idea, lo más importante.
Was swimming. En este caso está compuesto por dos palabras, ¿no? En primer lugar tenemos was, que es la forma del verbo to be en pasado que le corresponde a Sue. Recuerden que hay dos formas, ¿no? O was o were. En este caso le corresponde was, porque estamos hablando de she, de ella, de Sue. La segunda parte del núcleo verbal, de lo que nos expresa la acción, es swimming. Tenemos que es la acción swim finalizada por ing. Entonces tenemos el verbo de acción finalizado en ing. Swimming. Si fuese estudiando sería, ya saben que estudiar es study, finalizado en ing, studying. Por último, tenemos el complemento, in the pool. Está nadando, no será en la cama, sino in the pool, en la piscina. Ese vendrá a ser nuestro complemento. Se dan cuenta que es súper fácil si seguimos el modelo de los tres cajones. Y tengo claro que el segundo cajón, el que me expresa la acción, está compuesto al hablar de situaciones que estaban en proceso en el pasado por dos miembros. Por el verbo to be en pasado y por la acción seguida de ing. Eso es todo. Entonces, what was Sue doing yesterday at 10? Sue was swimming in the pool. Practiquemos ahora un poco revisando el caso de estos señoritos y señoritas que tenemos aquí. En primer lugar tenemos a una señorita con un televisor y aquí tenemos a dos personajes, un caballero y una señorita bailando. No sé si será reggaetón, no creo que sea reggaetón. La pregunta del millón es, what were they doing yesterday at 10? What were they doing yesterday at 10? ¿Qué estaban o qué estuvieron haciendo ellos ayer a las 10 de la mañana? ¿Sí? Se dan cuenta que estaba haciendo significa que está en progreso. ¿Cuándo? Ayer a las 10 de la mañana. Para poder contestar y analizar con mayor profundidad, les hice este diagrama para que nos ayude a ver cómo es la situación. Esta línea amarilla que tenemos aquí, que atraviesa todo, es la línea del tiempo. Esta línea vertical de aquí representa hoy, el presente. Si esta línea es el presente, el hoy, el justo momento en el que estoy hablando, todo esto de aquí hacia la izquierda, ¿qué será? El pasado. En este caso, yesterday. Todo esto es el pasado. ¿Sí? Nos están preguntando aquí a las 10 de la mañana. Entonces, este punto de aquí, esa otra línea vertical, son las 10 de la mañana, que es donde tenemos a nuestro personaje haciendo una actividad. Pero él no solo los ve a ese punto, ella no solo está haciendo esa actividad a las 10 de la mañana, solo cuando el reloj marca las 10 de la mañana. Probablemente empezó antes y finalizará después. O sea que durante todo ese intervalo del tiempo en el pasado, ella estuvo haciendo esta actividad. Por eso les dibujé ahí un cuadro con lineecitas diagonales que indica que durante todo este tiempo en el pasado nuestro personaje estuvo haciendo una actividad. Entonces, hagámoslo. ¿Qué actividad estaba haciendo esta señorita? Ver televisión, ¿cierto? Está viendo televisión. Pero como es en el pasado, entonces ella estaba viendo televisión. ¿Cuándo? A las 10 de la mañana. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Siguiendo el esquema, el análisis que ya hicimos previamente, sería algo como, ¿de quién estamos hablando? De ella, ¿cierto? She. No sabemos cómo se llama. She. ¿Qué estaba haciendo? Bien, ella estaba viendo. Sabemos que el segundo cajón de nuestro esquema está compuesto por dos partes. En primer lugar, por la forma del verbo to be que le corresponde a ella. En este caso, was. Importantísimo. Was. Luego, ¿cuál es la actividad? Watch. Ver. Esta actividad, watch, tiene que ir finalizada en ¿qué? ing. Entonces, ¿qué estaba haciendo? She was watching TV. Period. What was she doing yesterday at 10? She was watching TV. Eso es todo. ¿De quién estamos hablando? Cajón 1. ¿Qué estaba haciendo? Cajón 2. Complemento TV. Bueno, acá podríamos colocar otras cosas, sino que no tengo más espacio. Y el segundo cajón, que es el más importante, compuesto por la forma del verbo to be que le corresponde a she y por un verbo de acción, ver en este caso, finalizado en ing. ¿Se dan cuenta por qué era tan importante aprendernos el verbo to be? Y en este caso las formas pasadas,
porque con este es que construyo la expresión completa. She was watching TV. Revisemos ahora el caso de estos dos señoritos. El mismo análisis. Tenemos acá, esta línea amarilla horizontal representa el tiempo, la línea de la vida, del tiempo. Esta que tenemos aquí vertical representa el hoy, el momento en el que yo estoy hablando. De esa manera, a partir de esa línea hacia la izquierda va a ser el pasado. Yesterday, en nuestro caso, el pasado. A las 10 de la mañana, que lo tenemos aquí es este punto, ellos dos estaban haciendo esta actividad. ¿Qué estaban haciendo? Bailando, bailando. A las 10 de la mañana ayer. De tal manera que, pero ellos no bailan solo cuando el reloj da las 10. O sea, solo por un minuto. Ellos probablemente arrancaron por aquí, no sabemos a qué hora en particular, y finalizaron por aquí. O sea que durante todo este tiempo, que está indicado por la barra con las líneas diagonales, durante todo este tiempo ellos estuvieron realizando una acción. ¿Qué acción? Bailar. Aquí podemos decir que desde aquí hasta aquí ellos estuvieron bailando. De esa manera, a las 10 en punto, ellos estaban bailando. Ahora, otra vez, ¿cómo diríamos eso en inglés? Revisemos. Cajón número 1. ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos? Son dos personas. Entonces, eso vendría a ser they. Segundo cajón. La acción como tal, que está compuesta por dos palabras. La primera, la forma del verbo to be en pasado que le corresponde a they. ¿Cuál es? Were. Ahora, ¿cuál es la acción? Bailar, dance. Le colocamos ing, nos queda dancing. Ya lo habíamos visto a principio de año. They were dancing. Y podemos colocar un complemento. Digamos que están bailando salsa. Period. Para cerrar la idea. Entonces, what were they doing yesterday at 10? They were dancing salsa. Y eso es todo. Ahora, revisemos cómo haríamos las negativas. Bueno, acá es importante el verbo to be, ¿no? Tal vez la partícula más importante de toda la idea. ¿Cómo sería negativa? Si acá estamos utilizando el verbo to be y el verbo to be, pues ya eso nos da una pista que toda la oración, toda la idea va a funcionar bajo las reglas del verbo to be, que vimos en la clase pasada. Es un verbo fuerte, que quiere decir que hace las negaciones por sí solito. No necesita ninguna ayuda de un auxiliar. De esa manera, yo puedo decir, la voy a colocar aquí azulito. She was, y al was le añado la partícula negativa not para hacer la negación. She was not. ¿Y qué no está haciendo ella? Ella no está bailando. Entonces, she was not dancing salsa. ¿Sí ven? Para hacer la negación, lo único que hice fue agregar aquí un not. Y también ya habíamos revisado que esto se puede contraer en wasn't. She wasn't dancing salsa. Súper, hiper, mega fácil. It's a piece of cake. Revisemos la de abajo. ¿De quién estamos hablando? De ellos. They. ¿Qué no están haciendo ellos? Ellos no están viendo televisión. Hagámoslas, intercambiémoslas. Entonces, primer cajón, they. Estamos hablando de ellos. They. La forma del verbo to be que le corresponde, ya sabemos que es were. Y a esta es la que le agregamos el not, porque lo puede hacer directamente al ser un verbo fuerte. Were not. ¿Qué no están haciendo? Ver, y le agregamos ing. Watching TV. Period. De la misma manera que con el was, sabemos que estos dos se pueden contraer y nos sale la palabra weren't. Yo puedo decir, they were not watching TV o they weren't watching TV. Creo que con estos dos ejemplos vemos la importancia y la razón por la que les he insistido tanto en que es fundamental manejar el verbo to be, ya sea en presente, ya sea en pasado. Porque a partir de él, es que alrededor de él es que va a funcionar todo el resto de la idea. Detalles que debemos tener en cuenta al momento de expresar acciones en pasado que estaban ocurriendo en el pasado es el asunto del ing. ¿Por qué? Porque no todos los verbos lo acogen de la misma manera. Veamos algunos.
El caso de study, un verbo que termina en y, no le quito esa y, que es una tendencia que ustedes a veces cometen. Simplemente, study se vuelve studying. Si solo lo que hice fue agregarle el ing. Entonces, por favor, a los verbos que finalicen en y, no le quitamos la y, solo le agregamos el ing. El caso de los verbos que finalizan en e, como come. Como esta e final es muda, o sea, no se pronuncia al decirlo, no, yo no digo come, yo digo come, al agregarle el ing desaparece. Y yo digo coming. Ya no hay e. Le quito la e para agregarle el ing. Otro caso especial es el de los verbos que son de una sola sílaba y que siguen el patrón general de consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, run, consonante, vocal, consonante. En el caso de estos verbos, cuando voy a agregarle el ing, tengo que doblar la última consonante. La última consonante es n, entonces tengo que duplicarla. Run, y ahí sí le puedo agregar el ing. Esos son como tres casos especiales en el momento de agregar ing. Este último caso lo vimos cuando revisamos qué estaba haciendo su. El verbo era swim. Usted dirá, profe, pero es que hay ahí una S que es una consonante, luego una W que es una consonante, luego una I que es vocal y luego una consonante que es la M. ¿Por qué tengo que doblarle la M? La respuesta es porque esto junto, la W aquí funciona como una vocal que hace unión con la I. Entonces yo digo swim, no swim. Esa es la razón. Yo doblo acá la M para decir swimming. No se nos olvide la doble M acá. Swimming. Para finalizar, vamos a revisar las dos actividades que les propongo en la guía que tratan sobre cómo hablar de situaciones que estaban ocurriendo en el pasado. En la primera de estas actividades, que es el punto 2 en la guía, vemos en primer lugar esta imagen de una tarde soleada a la orilla del mar. Nos preguntan, "What were they doing yesterday afternoon?" Vemos una serie de personajes que no están en cuarentena, era de otro mundo, de otro tiempo del pasado. Bueno, ayer era cuarentena también acá, pero bueno, entonces es un mundo paralelo. Y vemos que la mayoría de los personajes se nos está indicando el nombre. She is Laura, he is Marco, she is Ana, he is Luis, and so on. La actividad nos dice, crea las preguntas y contéstala para cada uno de los personajes indicados. Sigue el modelo del ejemplo. Así que tenemos acá una serie de personajes indicados. Billy, que anda por acá, Adriana, Laura and Marco, Luis y finalmente Gabriela and Alfonso. Para cada uno de estos 5 numerales, A, B, C, D y E, tenemos que hacer esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear la pregunta de qué estaba haciendo ayer en la tarde. Y después la contestamos, basados en la imagen. En el caso ficticio de Ana, bueno, Ana la tenemos aquí, creamos la pregunta. Siguiendo esta podemos construirla fácilmente. Solo de reemplazar de quién estoy hablando y el verbo to be. What was Ana, porque estamos hablando de Ana, entonces reemplazo por la forma del verbo to be que le corresponde, was doing yesterday afternoon. ¿Se dan cuenta? Es esta misma, solo analizando si tengo o no que reemplazar esto dependiendo de quién estoy hablando. What was Anna doing yesterday afternoon? Y, basados en la imagen, contesto. Ella está por acá metida en el mar, afortunada ella. Entonces, ella, she, ve el segundo cajón, la acción, was, que es el verbo la forma del verbo to be en pasado que le corresponde a she, el verbo swim, le agrego ing in the sea. She was swimming in the sea. What was Anna doing yesterday afternoon? She was swimming in the sea. ¿Qué estaba haciendo ayer Ana por la tarde? Ella estaba nadando en el mar. Lo mismo tenemos que hacer con cada uno de estos. Veamos un ejemplo más, pero no con esos que tenemos acá. Veamos a Antonia. Antonia no la tenemos aquí entre los que está el ejercicio. Antonia. Supongamos que nos dicen, hagamos el ejercicio para Antonia. ¿Qué es lo primero que va a hacer? La pregunta. ¿Qué estaba haciendo Antonia ayer por la tarde? Siguiendo este ejemplo, vemos que es, arranco con la palabra interrogativa, what. Luego, la forma del verbo to be. Pero para saber cuál es la forma del verbo to be, tengo que saber de quién estoy hablando. De Antonia. Ella es she.
Entonces, ¿cuál será la forma del verbo to be que le corresponde? Was o were. Ya todos sabrán que es was. Ahora, ¿de quién hablo? De Antonia. De ella en este caso Antonia. Antonia. Y luego completo. Doing, que es el verbo con ing, el verbo hacer, haciendo. Yesterday afternoon. Sí, ahí ya hice la pregunta, que es la primera parte. Esta de acá. Ahora, la segunda, contestarla. La voy a contestar por este lado. ¿Qué está haciendo por ahí la señorita Antonia? Se está asoleando. Entonces decimos, primero, ¿de quién hablo? ¿De quién hablo? En este caso de Antonia. Pero como ya la nombré aquí, entonces puedo reemplazarla por el pronombre que le corresponde, she. O si quieren escriban Antonia, si se confunden. She. Después, el verbo to be. She was. ¿Qué está haciendo? Sunbathe. Es el verbo. Sunbathe. Pero ya saben que le tengo que poner ing, no se me puede olvidar. Como termina en e, le borro la e y le agrego el ing. Entonces, she was sunbathing. ¿Dónde? In the beach. Y punto. ¿Sí ven? Fácil. Creo la pregunta, basados en la figura, en la imagen, la contesto siguiendo lo que ya revisamos. La segunda actividad, que es el punto 3 de la guía, es contesta las preguntas de acuerdo con la ilustración. Esta misma. Usa ideas completas en tus respuestas. Como les he recalcado, no voy a hablar con palabritas sueltas, sino armar ideas completas. A diferencia de la anterior actividad, aquí solo les toca contestarlas, no les toca ya crear preguntas. Ya hay 6 preguntas aquí formuladas. Estrategia, ¿qué es lo primero que deben hacer? Identificar si son preguntas de información o de sí o no. Por ejemplo, la primera, esta, where were they yesterday afternoon? ¿Será de información o de sí o no? ¿Cómo yo sé si es de información? Porque arranca con, perdón, acá cambio, arranca con palabra interrogativa, en este caso where, ¿dónde? Si arranca con palabra interrogativa, yo sé que va a ser de información. Si no tiene palabra interrogativa, va a ser de sí o no. Entonces miremos, ¿esta qué será? Ustedes contéstense. ¿Esta qué será? Esta ahí les ayudo. Como no hay palabra interrogativa, ¿qué será? De sí o no. Coloquémoslo acá así para... De sí o no. ¿Listo? Eso es lo primero que tendrían que hacer con cada una de ellas para saber cómo contestar. Ya sabiendo qué significa, acá tal vez algunos de estos verbos no los conocen, aunque yo ya les soplé este. Estos lo hemos trabajado en clase. Ya pues las contestan usando ideas completas. Ya saben que ideas completas es los 3 cajones. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es la acción? En este caso compuesta por 2 verbos y el complemento. Esto en el caso de que sea una pregunta de información. Si es una pregunta de sí o no, como esta que tenemos aquí, a ver, les voy a ayudar con esa. ¿Was Antonia sunbathing? Es, ¿Antonia se estaba soleando? ¿Estaba tomando el sol? Vemos aquí, Antonia, sí, sí lo está haciendo. Recuerden que funciona como el verbo to be. ¿Sí o no? Sí, entonces, yes, coma. ¿De quién estamos hablando? De Antonia, pero usamos el pronombre personal que la reemplaza, she, y el verbo to be, was. Yes, she was. En el caso hipotético de que no lo estuviese haciendo, ¿cómo contestaría? No, coma, ¿de quién hablo? De ella, she, y utilizo el verbo to be en contracción con la partícula negativa. Wasn't. No, she wasn't. Punto. O yes, she was. Punto. Una vez más, ¿qué toca tener en cuenta acá? Que coordine. Si acá coloco no, esto tiene que ser negativo. Es que hay veces ustedes escriben acá no y esto está positivo o al revés. Eso está, aquí dice yes y aquí está negativo. No, tiene que concordar estas dos partes, la que está antes de la coma con lo que está después. Y eso sería todo, chicos. This way we are finishing our lesson. That's it, ladies and gentlemen. Chicos, así vamos acabando ya la clase. Espero que hayan aprendido, que le metan mucho la ficha, no solo a inglés, sino a todas las otras materias. Recuerden que este es el segundo ciclo del tercer periodo, la guía y el video del segundo ciclo del tercer periodo, el cual arranca el 27 de julio y finaliza el 7 de agosto. Así que no se dejen atrasar. Solo me queda decirles, see you soon, guys.
I hope you have a nice time with your family. Bye bye.